Buenas, me llamo Juanmi, soy médico internista, trabajo en el Hospital Infanta Cristina de Parla y soy profesor de endocrinología en AMIR desde la primera promoción. Vengo a daros la clase, como no, de endocrinología. Endocrinología es una asignatura relativamente importante para el MIR que tiene algunas peculiaridades que tenemos que conocer a la hora de estudiar, ¿vale? Para empezar, en cuanto a número de preguntas, no es demasiado extensa, suelen ser unas 10 a 12 preguntas, ¿vale? Con escasa variación en los últimos años si os fijáis. Pero es una asignatura muy rentable, ¿vale? Es una de las más rentables, de las más eficientes de cara al MIR. Aún así tiene un pequeño problema, que es que la mayoría de asignaturas de cara al MIR, sobre todo en las médicas, primero, suele ser muy importante la fisiología y segundo, suele haber 3 o 4 temas que concentran el 70% de las preguntas. En endocrinología no pasa así. En endocrinología tenemos una distribución bastante homogénea en número de preguntas, ¿vale? Salvo por diabetes e hipotálamo hipófisis, que son más preguntas que el resto. Tenemos aproximadamente las mismas de tiroides, suprarrenal, nutrición, lípidos, calcio, con lo que para contestar correctamente al 90% del temario tenemos que estudiarnos el 90% del temario. No podemos priorizar un 40% del temario que nos contesta el 80% de las preguntas. Así que va a ser difícil priorizar temas, va a haber que estudiarse casi todo el manual, pero hay que saber qué priorizar dentro de cada tema. En concreto vamos a empezar con la introducción y fisiología. Introducción y fisiología no es importante en endocrinología, es una de las pocas médicas en las que la fisiología no importa. Al endocrino en el MIR no le preocupa cómo funciona la insulina en una persona sana, le preocupa cómo se altera el metabolismo de la glucosa y de la insulina en los pacientes diabéticos. Así que ha habido una pregunta de fisiología directa en los últimos 26 años de MIR. ¿Vale? Es un tema muy poco rentable. Aún así, vamos a hacer un breve repaso que nos va a servir para entender algunas cosas. Vamos a empezar con la pregunta 1 del test de clase. La pregunta 1 dice, una de las siguientes relaciones no es correcta. 1. Hormonas hipofisarias, peptídicas, actúan sobre receptores de membrana. 2. Prolactina estimulada por dopamina. 3. Hormonas sexuales, esteroideas, actúan sobre receptores citoplásmicos. Y 4. Hormonas tiroideas, actúan sobre receptores nucleares. Bien, tenemos una pregunta muy genérica sobre conceptos bioquímicos básicos y fisiológicos sobre las hormonas. Primera idea, ¿qué es una hormona? Una hormona es una molécula que se sintetiza en una glándula endocrina y ejerce su efecto en algún otro órgano del cuerpo, ¿vale? Entonces es una molécula que se sintetiza, se libera a la sangre y ejerce su efecto a distancia, ¿vale? Como es una molécula, bioquímicamente tenemos solo 3 tipos de hormonas: peptídicas, esteroideas, amínicas. Más del 90% de las hormonas del organismo son péptidos, cadenas de aminoácidos que se sintetizan en los ribosomas, se liberan a la sangre, viajan unidas a proteínas transportadoras, se unen a receptores de membrana y desencadenan una cascada de transducción intracelular. Así que, ante la duda, si te preguntan ¿cuál es la estructura molecular de una hormona y tú no lo sabes? Pues di que es un péptido porque tienes muchas papeletas de acertar. La mejor forma de acertar sería estudiarse cuáles no son péptidos, ¿vale? Que es mucho más sencillo que estudiarse la lista completa de las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas, lo importante que hay que recordar es que pueden generar enfermedad a distintos niveles: síntesis de hormona, liberación de hormona, transporte de hormona, unión a receptor o transducción intracelular. Por ejemplo, de todos es sabido que la diabetes puede prácticamente ejercer cualquiera de estos efectos, ¿vale? Tenemos la diabetes tipo 1, en la que la destrucción del páncreas evita la síntesis y liberación de insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, en la que aparece una resistencia intracelular a la insulina. Y tenemos la diabetes MODY, en las que en algunas de ellas hay alteraciones de los receptores de la insulina, ¿vale? Podemos cubrir todo el espectro de patogenia para una sola enfermedad, que es la diabetes. Bien, hormonas hipofisarias, hormonas del páncreas, son péptidos como norma general. ¿Quiénes no son péptidos? Y hay que recordar primero, las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son derivados del colesterol. ¿Quiénes son hormonas esteroideas? Básicamente las de las suprarrenales y las gónadas.
El cortisol es el glucocorticoide, la aldosterona es el mineralcorticoide y los estrógenos y andrógenos son los esteroides sexuales, ¿vale? Las hormonas esteroideas son moléculas de colesterol modificadas y por tanto son grasa. Entonces viajan unidas a las lipoproteínas, en general atraviesan la membrana plasmática y hacen su efecto sobre receptores citoplásmicos, con alguna excepción. Por ejemplo, la aldosterona sí que tiene un receptor de membrana plasmática. Y luego, por último, tenemos las hormonas amínicas. Hay dos grandes grupos de hormonas amínicas. Tenemos por una parte las catecolaminas y por otra parte las hormonas tiroideas, ¿vale? Que son bioquímicamente distintas y tienen su efecto distinto. Las catecolaminas tienen receptores de membrana plasmática, mientras que las tiroideas hay que recordar la rareza de que tienen receptores nucleares. Así que la 1, la 2 y la 3 y la 4, perdón, son correctas. La falsa aquí es la 2. Hay dos grandes formas de regular las hormonas. Tenemos la regulación directa, homeostásica, y tenemos la regulación en ejes, ¿vale? Regulación homeostásica podría ser la de la PTH con el calcio o la insulina con la glucosa. Si yo tengo la glucosa alta, sube la insulina para permitir que vuelva a bajar la glucosa, ¿vale? Es una reacción homeostática directa. Otras hormonas, en cambio, se agrupan en ejes, los llamados ejes hipotálamo, hipofisario, periférico, ¿vale? Una hormona del hipotálamo estimula a su vez a una hormona de la hipófisis para que estimule a su vez a una hormona periférica que es la que ejerce un efecto metabólico en el cuerpo. Esos ejes hipotálamo-hipofisarios son casi todos estimulatorios, con una excepción que tenemos todos que recordar, que es que la prolactina, en vez de estimulada, está basalmente inhibida por la dopamina. Esto lo han preguntado varias veces en el MIR porque tiene una importancia fisiopatológica y una importancia terapéutica. La implicación fisiopatológica es que cuando hay una lesión del tallo hipofisario se interrumpe el paso de hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis y eso significa que se pierde un factor estimulatorio para todas las hormonas de la hipófisis excepto para la prolactina, que lo que perdemos es un factor inhibitorio. Por eso cuando hay una lesión del tallo hipofisario aparece un panhipopituitarismo, pero con hiperprolactinemia, por desrepresión de la prolactina. La segunda importancia que tiene, que veremos luego en hipófisis, es que la prolactina se inhibe por dopamina y por ello la dopamina sirve como tratamiento del prolactinoma, el tumor secretor de prolactina. ¿Hay que saberse la regulación de todas y cada una de las hormonas del organismo? No. ¿Hay que saberse correctamente los ejes hipotálamo-hipofisarios? No es imprescindible. Si tuvierais que dedicar 10 minutos a memorizar un eje, el eje hormonal que hay que recordar para el MIR es el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vale? Entonces vamos a dedicar las dos siguientes preguntas del test de clase a hablar del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pregunta 2. Una de las siguientes no es cierta con relación a eje renina-angiotensina-aldosterona. 1. La hipoperfusión renal estimula la liberación de renina. 2. La hipofiltración renal estimula la liberación de renina. 3. La hiperpotasemia estimula la liberación de renina. Y 4. La angiotensina 2 inhibe la liberación de renina. Bien, la primera impresión es entrar en pánico, no me lo sé. Bueno, hay que entender el funcionamiento básico del eje renina-angiotensina porque es el más preguntado en el MIR. No lo suelen preguntar en endocrinología, pero lo cierto es que te puede caer una pregunta sobre este eje en cardiología, en endocrino, en nefro, en farma o como pregunta fisiopatológica directa. Así que merece la pena aprenderse el eje renina-angiotensina. El problema con el eje renina-angiotensina es que no te lo cuenta nadie, porque todo el mundo como sobreentiende que se sabe, ¿vale? Entonces, en endocrino no se cuenta el eje renina-angiotensina para empezar porque la renina no es una hormona. La renina es una enzima que cataboliza la reacción de convertir el angiotensinógeno, molécula precursora, en la angiotensina 1, hormona libre. Bien, ¿quién regula la aparición de renina? El principal estímulo al eje renina-angiotensina es la hipotensión arterial. La hipotensión arterial estimula la síntesis de renina por dos vías. Por una parte, la propia hipotensión activa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático, mediante receptores alfa, estimula la síntesis de renina.
Por otra parte, la hipotensión provoca hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal es el principal estímulo de la síntesis de renina. Básicamente el eje renina-angiotensina detecta el déficit de flujo renal, ¿vale? Así que la opción 1 de la pregunta anterior, claramente correcta. 2. En nefrología, la importancia del eje renina-angiotensina viene dada sobre todo por las alteraciones del flujo de sodio en el túbulo contorneado distal. Cuando cambia el flujo de sodio en el túbulo contorneado distal, por ejemplo, porque tengo una hipofiltración renal, eso modifica la síntesis de renina, angiotensina, para estimular la filtración glomerular. Así que efectivamente la hipofiltración renal también estimula la liberación de renina, ¿vale? ¿Quién más nos estimula la liberación de renina? Pues esto ya es más anecdótico y más de laboratorio que de la vida real. Por una parte las prostaglandinas renales y por otra parte la hipopotasemia, que no la hiperpotasemia. Opción 3 incorrecta, es la hipopotasemia la que estimula la síntesis de renina. Por último, por cerrar el eje, habría que decir que la aldosterona, a la que llegaremos luego y estará más o menos por aquí, la aldosterona ejerce un efecto inhibitorio, no estimulatorio, inhibitorio, vamos a ponerlo en rojo para que se note, ¿vale? Ejerce un efecto inhibitorio sobre el eje renina-angiotensina, cerrando el eje con un feedback negativo, ¿vale? Entonces, con respecto a, la angiotensina 2 y la aldosterona ejercen feedback negativo, ¿vale? Con lo cual, la 4 también sería correcta y hemos resumido quién activa el eje renina-angiotensina. ¿Para qué sirve el eje renina-angiotensina? ¿Qué consigue el eje renina-angiotensina? Bueno, lo primero es que la angiotensina 1 no es la hormona metabólicamente activa, sino que la angiotensina 1 a través de la mítica enzima conversora angiotensina se transforma en angiotensina 2, que la angiotensina 2 también cierra el feedback negativo sobre el eje renina-angiotensina. La angiotensina 2 ejerce distintos efectos en el cuerpo que vamos a repasar en la pregunta 3. Dice, uno de los siguientes no es efecto de la angiotensina. 1. Contracción de las arteriolas aferente y eferente renal con aumento de la presión de filtración. 2. Estimulación de la reabsorción de sodio en el túbulo distal. 3. Estimula el centro de la sed. Y 4. Estimula la síntesis de ADH. Bien, la forma más sencilla de entender el funcionamiento del eje renina-angiotensina es intentar entender para qué sirve. Mi hipótesis es que el eje renina-angiotensina surge para luchar contra la hipotensión por desangramiento. ¿Por qué? Porque todo lo que hace la angiotensina 2 sirve para remontar la tensión y especialmente la hipotensión provocada por sangrado agudo. La angiotensina 2 tiene 5 efectos orgánicos básicos. Primer efecto, vamos a empezar un poquito de arriba abajo. El primer efecto es a nivel del hipotálamo. Y a nivel del hipotálamo estimula la sed y estimula a la hormona antidiurética. Al estimular la sed y la hormona antidiurética, esto provoca un aumento de la volemia. Tengo más volumen plasmático, ¿vale? Estoy luchando contra la hipotensión, contra la deshidratación. Segunda cosa, provoca vasoconstricción generalizada. Y esto provoca un aumento de la tensión arterial. Y además, si tengo sangrado agudo, por heridas, por lo que sea, va a reducir el sangrado al provocar vasoconstricción de las arterias periféricas. Tercero, provoca vasoconstricción selectiva de la arteriola eferente del riñón. Cuidado, en el glomérulo hay dos arteriolas, la aferente y la eferente. La angiotensina 2 actúa sobre las dos arteriolas. Sobre la aferente actúa exactamente igual que sobre el resto del cuerpo. Sobre la eferente actúa especialmente más. Entonces, cuidado con esta pregunta que tenemos aquí, ¿vale? Porque aquí dice contracción de las arteriolas aferente y eferente renal con aumento de la presión de filtración. Esto es cierto. Cuidado con la redacción.
Si en el MIR te dicen que la angiotensina vasocontrae las dos arteriolas, la aferente y la eferente, es cierto, se vasocontraen las dos, la arteriola eferente mucho más que la arteriola aferente, ¿vale? Si en el MIR te preguntan y te dicen que la angiotensina solo vasocontrae una de las dos, la que vasocontrae es la eferente, porque se vasocontrae más que la aferente, ¿vale? A lo mejor alguien está pensando, no, porque también es cierto que la aferente se contrae. No, ¿vale? Será cierto a nivel lógico, dado que se contrae igual que el lóbulo de la oreja, pero a nivel médico, si en el MIR te preguntan ¿cuál de las siguientes es cierta? La angiotensina 2 vasocontrae la arteriola aferente, la angiotensina 2 vasocontrae la arteriola eferente. Pues de las dos, la cierta sería la eferente. La aferente, si me la preguntan por separado, no se contrae porque no se contrae especialmente más que el resto, ¿vale? No es un efecto selectivo sobre ella. Entonces, volviendo al esquema, ¿vale? La 1 la hemos dado por cierta. La 2 dice, estimula la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Incorrecto. Actúa en el túbulo contorneado proximal. El cuarto efecto de la angiotensina es que actúa en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe la inmensa mayoría de las sustancias y estimula la absorción de agua, sodio, potasio, urea, etc. Y de esa forma aumenta el volumen plasmático y por tanto lucha contra la hipotensión. Y por último, la angiotensina actúa en la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal se provoca la síntesis de aldosterona. ¿Vale? La aldosterona que cierra el bucle, como ya habíamos comentado, y la aldosterona es la que va a actuar sobre el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado distal por una parte retiene sodio, pero a cambio de retener sodio pierde potasio y protones, provocando de esa forma alcalosis con hipopotasemia por pérdidas de potasio y protones. ¿Vale? Entonces la opción me he equivocado de orden, la opción 2 incorrecta, ¿vale? La angiotensina actúa en el túbulo contorneado proximal, quien actúa en el túbulo contorneado distal es la aldosterona. La 3 y la 4 ya las habíamos dicho al principio. A lo mejor os chirría lo siguiente, que es que la síntesis de renina está estimulada por la hipopotasemia y en cambio la aldosterona provoca hipopotasemia, con lo que va a empeorar el potasio, ¿cierto? Va a empeorar el potasio, ¿vale? El eje renina-angiotensina no está diseñado para controlar el potasio. El eje renina-angiotensina está diseñado para controlar la volemia, el sodio y la tensión. Y a cambio putea al potasio, ¿vale? Hablando mal y pronto. Lo que hay que recordar es lo siguiente, que es que la síntesis de aldosterona está modulada por la hiperpotasemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hipotenso y deshidratado, se va a activar mi eje renina-angiotensina porque estoy hipotenso y tengo menos sodio en el túbulo contorneado distal. Se activa el eje renina-angiotensina. Si yo estoy hipotenso, deshidratado e hipopotasémico, se activará mucho el eje renina-angiotensina, pero poco la aldosterona. Con lo cual habrá relativamente poca aldosterona, con lo cual bajará relativamente poco el potasio. En cambio, si yo estoy hipotenso, deshidratado e hiperpotasémico, se activa el eje renina-angiotensina y dado que tengo hiperpotasemia, se activa mucho la aldosterona. Y de esa forma, además, ayuda a corregir la hiperpotasemia, ¿vale? Así que cuidado, el eje renina-angiotensina no regula el potasio, el eje renina-angiotensina regula sodio, tensión y a cambio putea el potasio, ¿vale? Esto es importante recordarlo. La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona en cualquiera de sus formas conduce a alcalosis con hipopotasemia. Entonces, una pregunta clásica es esta, ¿vale? En el diagnóstico diferencial de alcalosis hipopotasémica no hay que incluir 1. Síndrome de Liddle, 2. Hiperaldosteronismo primario, 3. Hipoaldosteronismo primario o 4. Ingesta de diuréticos. Bien, en esta pregunta no hace falta saber la fisiopatología de todas estas enfermedades porque basta usar técnica MIR básica, ¿vale? La aldosterona a lo mejor no me sé el efecto que tiene, pero obviamente el efecto del hiperaldosteronismo tiene que ser el opuesto al del hipoaldosteronismo. Si una sube el potasio, la otra lo bajará, así que una de las dos miente, ¿vale? Entonces lo que hay que recordar es que la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona cursa con alcalosis con hipopotasemia.
Con lo cual, el hiperaldosteronismo primario sí que provoca alcalosis con hipopotasemia, pero el hipoaldosteronismo, el déficit de aldosterona, no provoca hipopotasemia, ¿vale? Provoca al revés acidosis con hiperpotasemia por déficit de aldosterona, ¿vale? La ingesta de diuréticos provoca un hiperaldosteronismo secundario y el síndrome de Liddle es lo que se llama un pseudo hiperaldosteronismo, ¿vale? No hacía falta saber esos dos datos para contestar la pregunta. O la 2 o la 3 tienen que ser mentira o que se contradicen entre sí, y sabiendo que la aldosterona baja el potasio, pues el hiperaldosteronismo sí, el hipoaldosteronismo obviamente no, ¿vale? Entonces recordad, fisiología no es un tema importante en sí mismo, no le dediquéis mucho tiempo, pero aprenderos el eje reina-angiotensina-aldosterona, que sí que es importante de forma transversal, ¿vale? Cardio, nefro, endocrino y farma se benefician de saber este eje.